Buenas tardes con todos. Desde Pasto, Colombia, nos acompaña José Argotti con la ponencia El diseño como puente entre lo propio y lo ajeno. José Argotti es diseñador industrial, egresado de la Universidad de Nariño, con un MBA en Administración y Dirección de Empresas. En 2017 recibió la Medalla Orden al Mérito Consejo Municipal de Pasto en reconocimiento a su contribución a la cultura. Su propuesta de diseño inspirada, en Latinoamérica, ha generado objetos y gráficos contemporáneos reconocidos a nivel internacional, lo que le ha valido invitaciones a eventos en diversos países de América y Europa. Con una trayectoria de 17 años, ha trabajado como diseñador líder de artesanías de Colombia entre 2015 y 2022, diseñador senior en CEO Colombia entre 2013 y 2020 y manager y diseñador de Bambarada Banda 2016-2018. Actualmente se desempeña como docente de diseño en la Universidad de Nariño y como director creativo en su propio estudio. Bienvenido. José, ¿nos escucha? Sí, hola, te escucho perfectamente. Quisiera saber si ya estoy en línea para poder compartir mi pantalla. Sí. Sí, bueno, vamos a empezar entonces. Acá ya se está observando la pantalla. ¿Me confirmas, por favor? Sí. Sí, listo. Ahí ya podemos ver mi pantalla. Bueno, primero, eh, les agradezco muchísimo a ustedes, a CIDAP, por esta invitación para compartir un poquito del conocimiento y de la experiencia que yo he ido adquiriendo en este mundo del diseño, la innovación en relación con la artesanía contemporánea. Para mí es un gusto poder estar aquí junto a ustedes y bueno, por una calamidad que sucedió el día de ayer, no puedo acompañarlos de manera presencial. Era mi profundo deseo, tenía mucha ilusión de poder conocer a ustedes, de poder conocer a los artesanos de la ciudad de Cuenca, pero vamos a hacerle frente a la situación y vamos a tratar de desarrollar esta conferencia de la mejor manera. Antes de cualquier cosa, les comparto el nombre de la conferencia. La conferencia se llama El diseño como puente entre lo propio y lo ajeno. Vamos a hablar un poco como de esa relación que existe en el diseño contemporáneo, en el diseño de la artesanía contemporánea, entre artesanos, diseñadores, y cómo esa relación horizontal se puede gestionar para lograr impactar de mejor manera con objetos y productos que tienen ese componente de innovación que puede llevarlos a encontrar nuevos mercados. Primero de todo, quisiera que antes de empezar a hablar de estos productos, antes de empezar a hablar de diseño, los asistentes que nos están acompañando el día de hoy, tanto de manera virtual como de manera presencial, nos hagamos esta pregunta. Eh, y vamos a comprender algunos pequeños detalles. Entonces, primero, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y qué es la identidad? Entonces, esas cuatro preguntas son muy importantes tenerlas en cuenta, no solamente para nuestras vidas y nuestras trascendencias, sino también para comprender el tema de raíz de la cultura y de la artesanía. Mi nombre es José Argotti, me gusta diseñar con más poesía que prosa. Soy diseñador industrial. Tengo un MBA en Administración y Dirección de Empresas. Como todas las personas, tengo redes sociales. Si alguien decide seguirme, aparezco por acá
en Instagram, siguiendo este pequeño QR que aparece en pantalla o buscándome como José Argotti. Yo nací y crecí en una tierra maravillosa, una tierra hermosa que se llama San Juan de Pasto, que se encuentra ubicada al sur de Colombia. Desde mi punto de vista, es una de las ciudades con mayor riqueza cultural de Colombia. Aquí hay muchos patrimonios. Uno de esos patrimonios es eh, el carnaval de negros y de blancos. Por otro lado, también tenemos otro patrimonio que es una técnica artesanal llamada el barniz de pasto. Esta tierra es una tierra muy culta en donde surgen muchos cultores de este carnaval que construyen majestuosas obras como las que les estoy mostrando en pantalla, más majestuosas obras motoras que se mueven por la ciudad en un desfile magno el 6 de enero de cada año. Y a su vez también se gestan otras eh, expresiones culturales alrededor de la música, de la danza, también del diseño, del arte, del vestuario, y emerge un colorido muy particular en esta ciudad. Y quizás, sin yo darme cuenta, esos elementos culturales, esos colores, esa vivacidad que tiene esta tierra, ha ido nutriéndome para que de cierta forma más adelante yo pudiera expresar lo que siento, lo que soy y esa conexión que me ha conectado a mí de manera tan fuerte con la cultura, la cual, digamos, se ha ido dando de una manera prácticamente que orgánica, ¿no? De una manera muy natural. En esta ciudad hay también mucha riqueza de oficios artesanales. Y es una ciudad y también un departamento, el departamento de Nariño, el cual habito. Tiene una gran riqueza de fibras, de maderas, de resinas, de hilos, los cuales una gran cantidad de artesanos los utiliza para expresarse, para desarrollar sus productos y también encuentran aquí su proyecto de vida, su forma de vivir y de enfrentarse al mundo. Cuando yo estaba estudiando diseño industrial en la Universidad de Nariño, digamos que viví un proceso académico eh, como muy interesante y con los aportes de cada uno de los profesores que se hacían a nivel académico en la universidad. Entonces yo diseñaba todos este tipos de productos que ustedes los ven ahí. Ahí vemos muebles, vemos algo de cerámica, algunas piezas de joyas, algunos trofeos también. Y como estudiante, desde mis primeros semestres, como más o menos desde el sexto semestre, a mí me empezó a ir muy bien en el tema de los concursos de diseño. Entonces, yo vengo de una familia bien humilde y encontré en el diseño esa oportunidad de poder tener que decirle al mundo, ¿cierto? Empezar a tener conceptos, ideas para poder transmitirlas al mundo y que el mundo también me diera a mí, de cierta forma, como un feedback. Y poco a poco me empecé a dar cuenta que esas ideas generaban un impacto y que le gustaban a las personas. Entonces como que tenía esa afinidad con el público. Y ese proceso académico siempre estuvo ligado por un tema de cumplir algunas tareas. No voy a decir que yo era el mejor estudiante, pero digamos que trataba de cumplir a cabalidad con cada uno de los ejercicios a los cuales me enfrentaba como estudiante. Sin embargo, cuando me iba a dormir, cuando me despertaba, siempre había un ruido en mi cabeza, como algo que me decía que tenía que ir más allá. O sea, que el diseño era hermoso y que yo estaba encontrando un camino con el cual me sentía muy bien, pero que tenía que ir un poco más allá. Cuando era niño, aprendí, gracias a un maestro de mi barrio que en paz descanse,
aprendí y me conecté con el oficio del barniz de pasto, un oficio muy interesante que hoy en día es declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y eso hizo que desde niño sintiera como esa cercanía con los oficios artesanales. Y en algún momento, en esa crisis de estar terminando la universidad y no saber qué iba a pasar con mi vida más adelante, dije, ¿por qué no pensar en desarrollar nuevos productos con las ideas que yo tengo como diseñador, agregándole el componente de la artesanía? En ese momento no era muy bien visto, al menos aquí en mi ciudad y en mi país, que los diseñadores nos vinculáramos con los artesanos. Era visto como de una forma, eh, como si fueran productos baratos, productos pobres. Y no, no era fácil, digamos, sumergirlos en el mercado. Pero siempre estaba ese ruidito en mi cabeza. Entonces, ese producto que ustedes ven ahí, que se encuentra en la parte inferior izquierda, fue una de las primeras piezas artesanales que me atreví a desarrollar con la técnica del barniz de pasto. Y entonces, cuando yo desarrollé esa pieza, empecé a darme cuenta de que habían buenas posibilidades en ese camino. Y entonces aparece esta frase que me gusta mucho y que se las comparto, y es que dice, quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y entonces sentí que empecé a despertar ese instinto que había dentro de mí, esa, ese ruido dejó de ser un ruido para convertirse también como en una pregunta y en una necesidad diaria de comprender qué podía hacer como diseñador junto al tema de desarrollo artesanal. Entonces, tuve la oportunidad de vincularme con diferentes artesanos, también tuve la oportunidad de empezar a trabajar en diferentes proyectos y empecé a tener una experiencia importante dentro de la empresa Artesanías de Colombia. Paralelo a eso, estuve trabajando también en proyectos personales con artesanos directamente y también en otros proyectos que me iban vinculando mientras me iba dando a conocer como diseñador aquí en mi ciudad y posteriormente en mi país. Y entonces, cuando yo les decía a ustedes que me gusta diseñar con más poesía que prosa, ¿dónde puede estar esa poesía? Entonces, esa poesía la podemos encontrar en esa inspiración, en ese punto de partida inicial, en esos elementos, en ese contexto que encontramos a nuestro alrededor, en aquellas posibilidades que nos da el territorio, en aquellos lugares, en aquellos espacios que habitamos, en esas materias primas que nos rodean y que muchas veces eh, están ahí, pero no sabemos cómo aprovecharlas. Entonces, los tejidos inspirados en las olas del mar, las texturas de las flores para usar sobre una madera, la forma de un ave para construir un producto. Esos son los elementos que en realidad nos generan a nosotros la posibilidad de conectar un producto con el mundo, ¿sí? Entonces, en ese entorno, en esa historia nuestra, en esa cultura, en esa flora y fauna que nos rodea, podemos encontrar elementos característicos que los podemos distinguir y por los cuales podemos hacer reconocer aún más el lugar que habitamos. Esas referencias, finalmente, las podemos encontrar también en los productos hechos a mano, en los productos hechos a mano para aprovechar las formas, para aprovechar diferentes arquetipos o esos lugares también poseen unas formas, unas características que las podemos encontrar en diferentes situaciones de nuestra vida. Basta con empezar a ver de otro modo. Y la parte
de la técnica artesanal también se puede convertir en un elemento fundamental, como punto de partida esencial, conceptual de conocimiento y reconocimiento del producto, para entender y sumarle elementos a todo este tema de lo que es el diseño contemporáneo. Entonces, yo vengo acá, y lo hacen, me parece maravilloso, sino de lo contrario, invitarlos a explorar un poco más en su propio entorno, aprender a ver de otro modo, a tratar de volvernos más sensibles con respecto a lo que nos rodea, a los elementos que nos rodean, que hacen parte de nuestras vidas y que quizás no los identificamos porque estamos pensando en otras cosas o estamos viendo más la pantalla del celular. La artesanía tiene algo que es muy importante y muy valioso y que yo con el pasar de los años lo empecé a aprender y a entender, y es que al ser productos que son hechos a mano, esos productos tienen una carga energética, tienen una carga espiritual, tienen algo que no tienen los demás productos, tienen esa esencia, ese espíritu. Entonces, si nosotros empezamos a agregarle a esta gran receta más ingredientes, vamos a poder convertir esos productos en piezas mucho más interesantes y también cargadas de una narrativa especial. Inspirarnos en nuestra flora, inspirarnos en nuestra fauna, inspirarnos en la artesanía local, obviamente, inspirarnos en todo eso que nos rodea. Dicho esto, digamos que se ha entablado la posibilidad de trabajar de manera horizontal con los artesanos, desarrollando un método de trabajo, un método metodológico, valga la redundancia, que nos permite ir trabajando paso a paso para el desarrollo de producto. Entonces, dentro de todo este trasegar, dentro de todo este proceso, de lo que ha sido esa complementariedad del diseño contemporáneo con la artesanía, se ha ido logrando un entendimiento con los artesanos, se ha ido logrando también una confianza y se ha ido logrando diferentes valores alrededor de ese trabajo que nos han permitido generar todo este tema del que yo les estoy hablando para comprender que así como se necesita que un artesano tenga una destreza manual, tenga una maestría para poder ejecutar un producto, también se necesita de un conocimiento técnico y un conocimiento creativo y de sensibilidad por parte del diseñador para poder crear productos que sean acertados. ¿Listo? Entonces, por un camino, yo siempre he pensado que hay un camino que lo han trazado nuestras comunidades, el cual es un camino que yo respeto y valoro muchísimo, que es el camino de la artesanía tradicional. Ese camino va a seguir existiendo porque yo considero que la artesanía tradicional eh, es la que se transmite de generación en generación y con el pasar de los años, aunque ha ido sufriendo ciertas adaptaciones, se ha ido convirtiendo también en un elemento atemporal, pero la artesanía también puede encontrar otros caminos. Y eso no quiere decir que vamos a generar una competitividad con la artesanía tradicional, sino que simplemente encontramos otros caminos, otras rutas que le permitan al artesano poder expresarse, pero también poder adquirir conocimientos en otro sector y enfocar productos hacia otros nichos de mercado. Una de las cosas más importantes cuando yo trabajo con equipos de diseño y de la cual no nos podemos olvidar ni desprender nunca, es que el producto artesanal para el artesano es prácticamente es su moneda de cambio, es la forma de vivir, es cómo el artesano puede conseguir ingresos para poder pagar una renta, para poder alimentarse,
para poder vivir, para poder inscribir a un hijo a la universidad o a la escuela. Entonces, entre más acertados sean estos trabajos de co-creación alrededor de diseño y artesanía, pues digamos que vamos a surgir un beneficio más alto. Entonces, eh, cuando trabajo en el tema de diseño de producto artesanal, me parece que es fundamental ir agregando todos estos ingredientes para comprender que al final de cuentas lo que estamos buscando son piezas estéticamente agradables, sí, pero que también puedan ser o impactar en el mercado, que no se queden en una vitrina para ser apreciadas por su belleza, sino que también puedan circular, puedan ser comercializadas en ferias, en tiendas y en diferentes espacios comerciales. Dicho esto, quiero hablar un poco como del tema de la cadena de valor, porque esa cadena de valor es fundamental que los diseñadores la comprendamos, porque tiene unos eslabones y esos eslabones, finalmente, si no los comprendemos, pues no vamos a generar un impacto tal cual como lo estoy mencionando en este momento. Entonces, esa cadena de valor puede tener muchos pasos más, pero yo lo resumo en estos 5 pasos iniciales. Por un lado está el tema de la extracción de la materia prima, y es algo en lo que muchas veces las entidades que promueven el tema de cultura y de la artesanía no tratan como de no comprometerse en ese sentido. Pero el mundo está dando unos cambios muy importantes, sobre todo del 2020 para acá, con respecto al tema de sostenibilidad de los recursos naturales, de las prácticas limpias y sostenibles. Entonces, por más que en nuestros territorios sean ampliamente dotados de una gran riqueza natural, forestal, animal y geográfica, es importante que dentro de esa extracción de materia prima existan unas políticas que le permitan al medio ambiente también estar en equilibrio, ¿sí? La artesanía no explota en gran cantidad en comparación con otras industrias, pero sí es importante generar esa conciencia, porque yo he logrado conocer comunidades que según me cuentan, cuando ellos empezaron con el proceso de tallar una madera, por ejemplo, el bosque lo tenían al respaldo de su casa. Y ese bosque cada vez está más lejos, porque se, se cortan los árboles, pero no se vuelve a sembrar. Y hay como algunos paradigmas alrededor de la siembra, y es que hay artesanos que dicen, por ejemplo, no, pero yo para qué voy a sembrar si esos árboles no los voy a volver a ver, lo cual me parece que es bastante egoísta. Entonces, es importante que esa extracción de esa materia prima pueda hacerse de una manera limpia y sostenible. Por otro lado, la transformación y la preparación de esa materia prima nos lleva también a pensar en optimizar esos recursos naturales y poder usarlos de manera adecuada a la hora de desarrollar un producto. ¿Listo? Y que todo este tema de extracción y de transformación de esa materia prima, donde están precisamente los oficios y las técnicas artesanales, se vayan transmitiendo de generación en generación. Es importante que ese conocimiento se siga transmitiendo, porque si no, los oficios artesanales se van a quedar sin relevos generacionales. Después viene no solamente artesanos maestros, sino también artesanos emergentes para que vayan incursionando en este sentido y se desarrollan y se diseñan estos productos pensando en este tema de poder afectar de manera más óptima el mercado. Posteriormente, el tema de un desarrollo técnico en donde se puede aprender de producción, de costear, de implementar y hacer estrategias productivas y hacer sus respectivos seguimientos. Y por otro lado, la parte comercial, que es fundamental. O sea, es, digamos, donde es la cadena de valor, digamos,
termina, pero si no hay una buena terminación ahí, no podemos volver a empezar el ciclo. Entonces es muy importante que ese producto pueda tener todo este ciclo para que los talleres artesanales se puedan volver también en empresas o en emprendimientos sostenibles. Y esa comercialización ojalá se pueda dar de primera mano por parte del artesano y no a través de terceros o intermediarios y comerciantes. Aquí es importante gestionar eventos, inventarse desde el diseño estrategias comerciales, tanto a nivel nacional como internacional, y empezar a conectar a la artesanía con nuevos mercados y nuevos públicos. ¿Listo? Dentro de esta cadena de valor hay diferentes elementos que son de dominio del diseñador y hay otros elementos que son de dominio del artesano. Entonces, es como si nosotros tuviéramos esto dentro de una balanza. Al artesano no le podemos exigir que sea todo al mismo tiempo y al diseñador no le podemos pedir que se convierta en un artesano. Entonces, aquí es en donde empieza esta relación de complementariedad entre artesanía, artesano y diseño. ¿Listo? Partimos de la premisa de que elaborar un producto artesanal requiere ser, también requiere sentir y hacer. Estos tres elementos son fundamentales para desarrollar un producto, porque si no soy, no siento y no hago. O lo puedo hacer, pero ese producto finalmente va a quedar como con una ausencia de esa sensibilidad que es lo que estamos hablando en este momento. Entonces, los artesanos tienen ese conocimiento artesanal, tienen ese saber hacer, tienen esos elementos de identidad, tienen conocimiento técnico, tenemos ese conocimiento de las tendencias, esa sensibilidad estética, tenemos ese conocimiento del mercado y también debemos tener unas cualidades humanas que nos permitan trabajar con los artesanos. Y en base en esa relación, en donde cada uno pone de su parte para poder lograr los objetos, les voy a compartir algunos productos en donde nosotros hemos logrado impactar y tener cierto éxito. Entonces, el barniz de pasto es una técnica del departamento de Nariño, un oficio del departamento de Nariño, que hoy en día es catalogada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Entonces, esta técnica se utiliza para decorar objetos de madera a partir de la transformación de una resina, como la ven ustedes en pantalla, que viene como una especie de roca desde la selva de un departamento que es el inicio de la selva amazónica acá en Colombia, y esa resina se llama mopa mopa, y eso se lo macera, se lo limpia hasta convertirse en una resina que reacciona con el calor y se puede estirar como un chicle, ¿listo? Entonces, este oficio es prácticamente único en el mundo, es como el único oficio único en el mundo que tenemos nosotros aquí en Colombia, porque si ustedes se dan cuenta, pues oficios como los trabajos en madera, la cestería, la talla en piedra, no sé, la cerámica, están presentes en diferentes países, en diferentes naciones, pero cada país como que trata de agregarle o eh, ubicarle como su diferenciación. Este oficio es muy particular y las texturas se generan posteriormente cortando con un bisturí. Sí, entonces ya se darán cuenta pues que es un proceso bastante dispendioso. Por su autenticidad, la UNESCO lo denominó como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entonces, hace unos años, cuando yo empecé a trabajar con esta técnica artesanal, empecé a identificar que dentro de esta técnica se podían aprovechar diferentes elementos. Entonces, por un lado, la técnica, el conocimiento que tienen los artesanos, las herramientas de trabajo, sus elementos identitarios, las texturas visuales y por otro lado, la materia prima inmersa que está dentro del oficio artesanal.
Entonces, la técnica artesanal estaba atravesando por una serie de problemas y de conflictos en cuanto a que los artesanos necesitaban encontrar una nueva salida para los productos, ¿sí? Entonces, los productos estaban volviéndose muy repetidos entre unos y otros talleres. Prácticamente la gran mayoría estaba desarrollando el mismo formato de producto, y eso hacía que la oferta se convirtiera en algo muy repetitivo, brindándole poca identidad a cada taller. Entonces, lo que se planteó acá es que esa decoración fuera un patrón gráfico compacto a partir del concepto de flores, tal cual como lo estamos viendo en la pantalla, y trabajar el positivo y negativo entre fondo y forma en cuanto a la textura. Entonces, agregarle también a la textura de esta resina un tono brillante que le permitiera eh, tener un más alto valor percibido. ¿Listo? Y con esto poder incursionar pues en otros nichos de mercado que sean un poco más afines al gusto contemporáneo. ¿Listo? Y se cambiaron también los formatos de productos, los soportes que tiene la madera. Y aquí podemos ver cómo aplicamos nosotros esta forma de trabajo, este pensamiento, digamos, esta filosofía, para que el producto pueda encontrar un nuevo camino, ¿no es cierto? Entonces, continuemos. Acá les voy a mostrar también otro resultado que desarrollamos con un grupo de artesanos y de diseñadores para crear una colección en el marco del proyecto PDT, financiado pues por la Alcaldía de Pasto, para crear una colección dentro del plan de salvaguarda del barniz de Pasto. Y este fue el resultado que obtuvimos. Desarrollamos productos que son muy comerciales, nuevos formatos, utilitarios 100%, y también desarrollamos productos souvenirs, productos un poco más eh, como contemplativos, decorativos, sí, pero que tuvieran como ese efecto de novedad, ¿listo? Inspirándonos en referentes de flora y fauna de la zona de selva andina, de la selva fría que habitamos en la parte pues andina nuestra acá en Pasto, y que obviamente esa selva andina fría baja hasta diferentes países de Latinoamérica como Ecuador también. A partir de ese análisis de referentes, hicimos nosotros esta colección. Veamos ahora esta otra experiencia con artesanos indígenas de la Amazonía colombiana. Entonces, la yanchama es una figura vegetal que es como el soporte artístico para muchos de los artesanos que pintan, y ellos pintan utilizando formas, paisajes, figuras geométricas y algunos elementos que hacen parte de la cultura ticuna. Y con esta corteza de árbol llamada yanchama, utilizan o elaboran unos trajes dentro de una danza llamada la pelazón. Entonces aquí vamos a aprovechar los mismos elementos, la parte del oficio y la técnica artesanal, unas herramientas de trabajo, unos elementos identitarios, unas texturas visuales y unas materias primas. Entonces el producto tradicional es el que nosotros encontramos acá, que es un traje, ¿sí? Entonces muy difícilmente, a menos que sea un curador de arte o una persona que coleccione este tipo de productos, los cuales son maravillosos, son unos trajes de gran formato, lo van a poder adquirir, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros planteamos acá fue desarrollar una serie de personajes que estuvieran inspirados en la Amazonía, que tomaran referentes animales, pero también referentes de la danza y de la jerarquía que existe en el territorio, para crear y narrar una historia de defensa de la selva amazónica. ¿Listo? Entonces, aquí el producto empieza a convertirse en una pieza que tiene un diálogo con el arte, gracias a su creatividad,
a la narrativa que tiene el producto como tal. Y lo que nosotros fuimos haciendo poco a poco es brindarle uniformidad a los colores y armonía, ¿cierto? Aprovechando los tintes vegetales que ofrecía la selva. Entonces, el producto tradicional en este caso, que era un traje tradicional de una danza particular, se lo llevó a un escenario de producto que en el momento en que esto se puso en el mercado, impactó con muchísima fuerza, ¿sí? Y estos productos han sido tan importantes que hoy en día ya se están comercializando a nivel internacional, con lo cual nosotros podemos decir que se hizo un gran trabajo y que se logró el objetivo que se estaba buscando, poder brindarle a la comunidad eh, oportunidades para que hoy en día las puedan seguir aprovechando. Después está este tema del enchapado en camo, ¿sí? Entonces el enchapado en camo también es una técnica de acá, de la tierra en donde yo vivo. Es una técnica con la cual, perdón, he tenido la oportunidad de trabajar de cerca, al igual que con el barniz de pasto. Esta técnica consiste en recubrir piezas de madera con delgadas hilos de tamo. El tamo es como el tallo del trigo, ¿sí? El cual se lo puede tinturar y se extraen hilos que se aplican para generar diferentes composiciones sobre la madera, ¿sí? Es una técnica que requiere de muchísima paciencia y de muchísima dedicación. Entonces, los maestros que ejecutan esta técnica son personas, tanto mujeres como hombres, que han ido poco a poco encontrando posibilidades en el mercado, lo cual ha generado un importante posicionamiento por parte de ellos a nivel nacional. Entonces es una técnica que se valora mucho acá en país. Pero digamos que como todo, en algún momento la técnica atraviesa algunas complejidades, ¿no es cierto? Y una de esas complejidades es que digamos que hay un grupo de personas a las que les gustan determinados colores y hay otros grupos de personas a los que nos gustan otros determinados colores. Entonces eso es muy relativo. Sin embargo, la combinación de colores no es para todos. Entonces la técnica, digamos que tiene este tema de utilizar varios colores en la composición de las texturas. Entonces eso genera claro, que se cierre a un nicho de mercado en particular. Por otro lado, muchas veces se desarrollan productos que son muy poco útiles, que son más decorativos, más de contemplar, de ver, de observar, que de usar. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue exaltar la belleza y el brillo natural que tiene esta fibra, brindar una uniformidad en el estilo gráfico, no mezclar texturas, sino desarrollar un concepto visual que se destaque y le permita refrescar la técnica artesanal. Y por otro lado, como lo estamos viendo en pantalla, planteamos productos modernos, utilitarios y funcionales en la categoría de hogar, souvenir y regalo. ¿Listo? Entonces, ahí les pido disculpas por algunos errores de ortografía, pero parece que el computador me mezcló el portugués con el español, porque dice producto, bueno, varios errores. Pido disculpas por eso. Pero entonces, si podemos apreciar en el resultado, pasamos de un producto tradicional a un producto contemporáneo que tiene otras posibilidades y otro lenguaje que pueden ser aprovechados para incursionar otro tipo de mercado, ¿cierto? Acá eh, estamos compartiendo otro ejemplo a partir de una experiencia también vivida en Macedonia, en Amazonas. Me gustaría preguntar cómo voy de tiempo. Hola.
si cuento con el tiempo para seguir avanzando. Hola. 15 contando con el tiempo de las preguntas. ¿Me escucha? Sí. Sí, sí, te escucho. 15 Ajá. minutos incluyendo Bueno, la ronda. voy a acelerar. Entonces aquí, digamos que el ejercicio también fue utilizar la, las tradiciones, el producto tradicional, pero la idea es empezar a crear otros universos, otras narrativas. Entonces, esto, digamos que es un proceso hermosísimo que yo lo pude vivir en la Amazonía colombiana y del cual me da mucho orgullo poder decir que hicimos cosas muy buenas y muy positivas por este departamento y por este grupo artesanal, porque empezamos a explorar y hacerles ver a ellos las capacidades técnicas que cada uno tenía para expresarse. Entonces, que inicialmente cuando llegamos, todos los artesanos hacían el mismo producto, el mismo animal, el mismo tazón, todo el producto era muy, muy repetido. Entonces, poder hablar con ellos y a través de diferentes observaciones, que cada uno fuera encontrando poco a poco su forma de expresarse y darle mucho valor a esa forma de expresarse. Entonces, hoy en día, prácticamente que se convirtieron en unos artesanos artistas increíbles y fue muy lindo poder aportar en este proceso. Eh, Bueno, aquí lo mismo, el torno en madera, formas como muy clásicas que pasan a ser formas más contemporáneas, exaltar la madera, la madera en su estado natural, ¿sí? Y poder brindar productos que son 100% utilitarios. En Sandoná también tenemos el sombrero de paja toquilla, que sé que en Ecuador también se hace. A partir de esa técnica generamos toda esta diversificación de productos souvenir, producto de moda, productos que pueden ser utilizados en diferentes espacios o por diferentes personas en el hogar. Y finalmente, esta técnica que es el crochet, que seguramente ustedes la deben tener también en Ecuador, a partir de esa técnica también se empieza a generar grandes posibilidades para generar objetos de mobiliario, para generar souvenirs y productos que amplían la posibilidad y la oferta de los talleres artesanales. Entonces ese era o ha sido pues el objetivo principal dentro de estos procesos y desarrollos. Ahora, después de compartirles esto, les voy a compartir algunas recomendaciones. Entonces, primero, me parece importante que nosotros estamos viviendo después de la pandemia como un gran auge, un gran interés por parte de la gente, tanto en los productos que son hechos a mano, como también en, en las materias primas de origen natural. Entonces, buscar exaltar al máximo la destreza manual en sus productos, la naturaleza del material, que los productos se vean artesanales, que se vean naturales, no opacar las materias primas que son de origen natural, tratar de resaltarlas a través de conceptos de contemporaneidad, manejando elementos identitarios y sin olvidarnos que el producto utilitario, el producto funcional, hoy en día ha tomado mucho valor. Es muy importante eso. El producto decorativo, como les digo, va por un camino, por una vía, pero procuren también pensar en funciones de producto que puedan brindar una utilidad adicional al cliente. Traten de mantener algunos parámetros de diseño. Es fundamental tener en cuenta ese valor visual, pero también la calidad del producto en cuanto a materia prima, conservar los elementos identitarios, conectarse con el diseño contemporáneo, eso es fundamental, hacer un buen uso de las materias primas, pero al mismo tiempo optimizando ese recurso natural, estableciendo unos costos de producción que, que sean importantes para ustedes y que les permita poder invertir nuevamente en sus talleres, ¿sí? Conéctense con el codiseño, conéctense con la innovación. Es muy clave que puedan encontrar nuevos caminos. Definir las categorías de producto, ¿sí? Definir, entender la situación actual,
hacer buena lectura de las tendencias. En eso los diseñadores usualmente somos buenos para hacerlo, comprender nuestros usuarios, entender hacia dónde vamos a dirigir el producto, cuáles son esas categorías, ¿sí? Existen un montón de categorías de producto, pero definir hacia cuáles quiero yo apuntar y posteriormente empezar a exaltar esas técnicas artesanales aplicadas en productos que sean sencillos, que tengan esencia, que sean útiles y traten de tener en sus líneas o en sus colecciones hilos conductores para comprender qué es lo que ustedes quieren contar a través del producto, cuál o cuáles van a ser esas narrativas. Definen su proyecto antes de, de elaborarlo, ¿sí? Muchas veces, digamos, hay algo con lo que no estoy muy de acuerdo y es que se van tomando decisiones en el producto sobre la marcha. Y sobre la marcha se va decidiendo el color, sobre la marcha se decide la forma, la función, y es algo que debemos mejorar. ¿Listo? Porque el proyecto hay que definirlo antes de empezar a desarrollarlo. Entonces, tener claridad en cuáles van a ser las formas, cuáles van a ser las funciones y obviamente cuáles van a ser sus colores. Entonces, hoy en día están impactando mucho las formas que son lineales, que son geométricas, que son básicas, que son un poco más depuradas, que tienen una síntesis y una limpieza formal en el marco del diseño contemporáneo. Definan también su mercado objetivo, definan cuáles van a ser esos rangos de precios, el alcance del valor percibido que tiene su producto, traten de saber quién será su cliente, dónde puedo vender mi producto. Hay diferentes escenarios, ¿no? Las ferias, las tiendas, el internet, pero tratar de entender si voy a apuntarle a desarrollar un producto contemporáneo de alto valor visual o me puedo también enfocar al producto souvenir o las dos cosas. El producto souvenir es uno de los más importantes que existen porque genera un ingreso y una rotación de producto un poco más constante que el producto de gran formato. Por eso es importante no perderlo de vista. ¿Listo? Después, desarrollar piezas diferenciadas, no traten de imitar a otros, sino que traten de diferenciarse a través de su estética, de las formas que manejan, de las texturas, eh, esas piezas que enaltezcan las materias primas, la naturalidad de esas materias primas. El valor hace referencia precisamente a la identidad y a las expresiones culturales que tiene cada región de cada país. Entonces, por eso me parece que es fundamental tener claro este concepto y por otro lado manejen un rango de precios en cuanto a sus productos. Entonces, tengan productos que puedan tener un precio más bajo, un precio medio y un precio alto y con eso pueden diversificar también su oferta en el mercado. Traten de eliminar los elementos innecesarios en el producto, las cosas que de verdad ni quitan ni ponen, ¿sí? Enfóquense más como en un producto que pueda ser útil y funcional y muchas veces las texturas son las que le dan el valor agregado al producto, entonces no pongan a competir la textura con la forma del producto, ¿listo? Eh, Esto es fundamental crear piezas utilitarias. Los clientes a mí me lo han dicho, que al adquirir objetos que tienen funciones, sienten que reciben un poco más. Sí, o sea, no es lo mismo comprar un producto para ubicarlo en la pared que poder utilizarlo en el escritorio, por ejemplo, siendo la misma técnica, la misma materia prima y el mismo oficio artesanal. Entonces es fundamental que las personas sientan esa polifuncionalidad, esa polivalencia, ¿no? De que es un producto que tiene elementos estéticos y decorativos, pero que también me puede brindar un uso y una función que va mucho más allá de eso. Y por acá, algunos ejemplos. La armonía del color es fundamental, sobre todo en la artesanía contemporánea. La artesanía contemporánea está muy relacionada con el tema de las tendencias, entonces tenemos que estar haciendo investigaciones constantes, al menos, por lo menos una vez en el año, para entender cuál es el mundo del color que va a atravesar cada año. Y mi recomendación es que ustedes pueden utilizar todos los colores que deseen. Sin embargo, mi recomendación es utilizar un esquema tonal y armónico. O sea, la armonía o el esquema tonal son como mucho más efectivos a la hora
de diseñar productos contemporáneos. Entonces, por acá, algunos ejemplos de que funcionan muy bien dentro de lo que es el esquema tonal. ¿Listo? Y ahora sí, pregúntense ustedes qué hay detrás de mis productos. Empezamos con preguntas y también vamos a cerrar con preguntas. Entonces, pregúntense qué hay detrás de mis productos y finalmente cuéntenselo al mundo. Entonces, esta era como la historia que les quería contar. Mi nombre es Jorge Argotti. Quiero agradecer por las fuentes fotográficas que utilicé en esta presentación y agradecimiento por el uso no comercial. Artesanías de Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia, Mónica Barreneche, Gustavo Chávez, Iván Ortiz y algunas fotografías pues que fueron tomadas de mi archivo personal. Entonces, muchísimas gracias. Si me quieren seguir en redes sociales, por ahí pueden seguir ese código QR o búscame como José.argotti en Instagram. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Alguien tiene tal vez alguna pregunta de quienes nos acompañan? Muy buenas tardes. Primero que nada, gracias por esta charla. Y segundo, me gustaría que preguntarle sobre, usted dijo que debíamos darle más espíritu, si se quiere, más alma a nuestros productos. Como nosotros como diseñadores elaboramos un producto, algunos, bueno, es mi caso, con la variedad de las inspiraciones, si se quiere, o de los modelos a tomar en cuenta para diseñar algo, tenemos a atorarnos y a caer en un bloqueo creativo, si se quiere. Entonces, ¿cómo podemos salir de ese bloqueo creativo, crear algo original y seguir manteniendo el alma que haga único ese producto? Bueno, digamos que no escuché muy bien la pregunta porque hay como un ruidito, pero la pregunta es acerca de cómo superar el bloqueo creativo. Sí, o sea, sobre todo superar el bloqueo creativo y seguir manteniendo el alma de nuestros productos, si se quiere, a la vez que son comerciales, si se quiere, o van a un público definido. Bueno, bueno, digamos que el bloqueo creativo eh, todos lo atravesamos en algún momento de nuestra vida. No creo tener la fórmula para superar ese bloqueo creativo, pero sí creo que hay muchas formas para inspirarnos. Entonces, esa forma para inspirarnos, para volver a conectar con esa emotividad para hacer cosas y para desarrollar objetos, puede estar inmersa, por ejemplo, no sé, en salir a caminar, en de pronto en limpiar un poquito las redes sociales de cosas que no nos están aportando. Yo por lo general utilizo muchísimo mi Instagram para seguir eh, estudios de diseño, para seguir empresas que hacen diseño y digamos que mi Instagram lo utilizo 100% para eso porque trato de esa forma como de estar conectado un poco con el mundo del diseño que está pasando allá afuera y también eso es muy inspirador. A mí me inspira mucho ver a las otras personas crecer, que están haciendo cosas y eso es como motivante. Entonces, el bloqueo creativo pienso que es una búsqueda muy personal. Quizás a otras personas les pueda funcionar mucho leer o ver cine o ver alguna película. Entonces, mi invitación sería como a explorar en diferentes formas para desarrollar ese desbloqueo creativo. Y con respecto a que el producto no pierda la esencia viene del artesano mismo, ¿no? Que es la persona pues que lo está elaborando con sus manos, que está utilizando una materia prima de origen muchas veces natural, en algunas otras veces no. Pero entonces, cuando nosotros hablamos de que ese objeto, que ese producto no pierda la esencia, nos referimos a que ese producto
no se convierta como en una pieza vacía o en una pieza que no tiene una narrativa, que no cuenta una historia. Entonces, traten de que sus productos tengan esa historia, de que cuenten esa narrativa. No tiene que ser algo muy complejo, sino simplemente que sus productos puedan contar la historia del lugar de donde ustedes son, si ustedes son de Cuenca, si ustedes son de, no sé, de Quito, de alguna otra ciudad del Ecuador, darle bastante valor y fortalecimiento a, a ese punto, porque hoy en día creo que estamos atravesando por una situación en donde las tecnologías y todo este tema de la inteligencia artificial parece que no lo quisieran arrebatar todo, pero creo que si hay algo que no nos va a poder arrebatar una máquina, es eso, es como la esencia que nosotros somos como seres humanos. Entonces, mientras tratemos de transmitirle esa esencia al producto, vamos a estar revitalizando el sector de la artesanía. Muchas gracias, José. Tenemos también una pregunta mediante Zoom de Sí. Anabel de la Cruz. Nos pregunta, ¿cuán importante considera usted que es el desarrollo del storytelling para la creación de piezas contemporáneas de artesanía? El storytelling. Eh, el storytelling se refiere como a una especie de guión. Anabel, puede responder por favor por por el chat. Eh, Sí, me parece que sí. Justamente a cómo contar una historia. Vale, listo. A mí me parece que es bien importante que detrás de los productos, que detrás de las colecciones que se desarrollan, no sé si sea lo mismo, pero yo lo llamo como el concepto, ¿no? Como que detrás de esos productos haya un concepto, haya una base conceptual que soporta esa colección, que soporta esos objetos que nosotros vamos a desarrollar, lo cual eh, como concepto nos ayuda a definir, por ejemplo, una paleta de colores, nos ayuda a definir unos elementos gráficos, si se quiere, unos elementos visuales, y a partir de ese concepto empezamos a crear nosotros esa narrativa. Entonces, para mí me parece que es fundamental, al menos dentro del tema de producto artesanal, sí es fundamental que exista como esa narrativa, ese storytelling que dices tú, y ese concepto sobre el cual podamos nosotros soportar una pieza artesanal o una colección de productos. Listo, muchas gracias, José. Por cuestiones de tiempo vamos a finalizar ahora. Le agradecemos mucho que se haya podido conectar de manera virtual, aunque no nos haya acompañado presencialmente, y muchas gracias también a quienes nos acompañan hoy. En 10 minutos iniciamos con la siguiente charla de Eduardo Berrocal de San Miguel de Allende, México, quien nos hablará de patrimonio artesanal y sus límites en la innovación. Muchas gracias a todos y muchas gracias nuevamente, José. Bueno, muchas gracias a ti, al CIDAP, por la invitación. Espero que este sea el comienzo de cosas que podamos seguir haciendo juntos. Un abrazo a toda la organización del evento, un abrazo a todos los presentes, tanto de manera física como virtual. Y nada, un abrazo y un gusto haber compartido este momento junto a ustedes. Igual, abrazos también.